Buenos días. ¿Es Jesús para todos? Bueno, en un sentido sí, claro que sí. Pero vamos a ver en esta historia que vamos a relatar hoy en qué sentido sí. Y al final de la misma veremos en qué sentido no. ¿Te he dejado con intríngulis? Pues ya sabes, como siempre, si quieres conocer el final, tienes que quedarte durante todo el vídeo. Hoy vamos a estudiar el relato de El ciego de Jericó, el encuentro de Jesús con esta persona. Y vamos a leer este relato en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 18 y versos del 35 al 43. Así que si tienes tu Biblia a mano, es el momento de abrirla. Dice así: Aconteció que acercándose Jesús a Jericó, un ciego estaba sentado junto al camino mendigando, y al oír a la multitud que pasaba, preguntó qué era aquello. Y le dijeron que pasaba Jesús Nazareno. Entonces dio voces diciendo: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y los que iban delante le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús entonces, deteniéndose, mandó traerle a su presencia, y cuando llegó le preguntó diciendo: ¿qué quieres que te haga? Y él dijo: Señor, que reciba la vista. Jesús le dijo: recíbela, tu fe te ha salvado. Y luego vio y le seguía, glorificando a Dios. Y todo el pueblo, cuando vio aquello, dio alabanza a Dios. Es curioso porque esta historia es justo precedente al encuentro muy famoso de Jesús con Zaqueo en la misma ciudad de Jericó. Sin embargo, ese encuentro eclipsa un poco este anterior, y es justo anterior al encuentro de Jesús con Zaqueo, en la ciudad de Jericó. Es interesante porque el arqueólogo alemán católico Werner Keller, ya a principio, en la primera mitad del siglo XX, él promulgaba que Jericó era la ciudad habitada más antigua de la humanidad. Bueno, los estudios posteriores revelaron y dejaron un poquito ya atrasada esa posición. Sin embargo, y aún así, sabemos que Jericó es uno de los lugares más antiguos que han sido habitados desde la antigüedad de forma ininterrumpida. Jericó, construida en una colina, en un monte, de forma más o menos circular, paradigmático en el Antiguo Testamento y para nosotros por las historias acerca de la caída milagrosa por intervención de Dios de lo que es la muralla de la ciudad. El nombre de Jericó, interesante también, significa algo así como buen olor. Y es que desde la antigüedad la ciudad de Jericó estuvo rodeada por bosques de balsameras. La balsamera, como el mismo nombre indica, es de la que se extrae una resina que se utiliza como bálsamo, como ungüento curativo y también para el uso cosmético en perfumes. También era una ciudad rodeada por amplios palmerales. Dos comentaristas bíblicos, Bonnet y Schroeder, en sus comentarios del Nuevo Testamento, indican que tienen pruebas de que incluso justo a principios del siglo XX, algunos viajeros todavía encontraron restos de esos palmerales, aún a principios del siglo XX, ahora sí que ya completamente desaparecidos. Sí sabemos que Jericó era una ruta comercial por excelencia, muy comercial, es un centro neurálgico, por tanto era un lugar de creación de riqueza. Y ese amplio lugar de riqueza requería un sistema fiscalizador también muy amplio. De ahí la historia posterior del encuentro de Jesús con Zaqueo, el publicano, el cobrador de impuestos. Jericó, ¿la tierra de oportunidades? Sí, lo he dicho con interrogantes. La opulencia más absoluta de un lugar rico, muy rico, en contraste con la pobreza más absoluta de un hombre que está literalmente tirado, dejado de la mano de todos en las calles de Jericó, este ciego. Mirad, sin ánimo de entrar en disquisiciones ni de teorías económicas, ni de la actualización de la historia en nuestros tiempos, pero ¿nos suena esto a algo muy actual? Riqueza, rodeados completamente de riqueza,
y al mismo tiempo en medio de ella una persona sufriendo en la indigencia más absoluta. Más bien que tierra de oportunidades, podríamos hablar de Jericó como la tierra de contrastes. O quizás, permitidme, la tierra de las injusticias, rodeado de riquezas, abandonado por el sistema, un sistema que no era proteccionista, un sistema social y económico que premiaba al que se hacía con riquezas, pero que no protegía de ninguna manera a aquellos que quedaban abandonados. En el abandono más vergonzante vivía este ciego, dejado de la mano de todos, menos de la mano de Jesús. Un relato a fuerza de acciones. Me explico, vamos a hacer un ejercicio que os va a servir para cuando vosotros queráis realizar vuestro propio estudio bíblico en casa. Mirad qué sencillo, simplemente vamos a seguir algunos de los verbos que denotan las acciones que realiza Jesús. Y vamos a empezar por el verso 35. Dice que Jesús, acercándose a Jericó, Jesús dio el primer paso. Siempre Jesús da el primer paso. Y esto contrapuesto a la situación del ciego. Dice que estaba sentado junto al camino mendigando. Estaba sentado, quiere decir que lo estaba como forma habitual, era su modus vivendi habitual, se había acostumbrado a eso, se había resignado, vivía exclusivamente de la mendicidad. Qué humillación, qué tristeza, qué abandono de vida, qué resignación, qué desesperanza. El siguiente acto que vemos en el verso 36 dice que al oír la multitud que pasaba, preguntó qué era aquello y le dijeron que pasaba Jesús Nazareno. ¿Oyó? Preguntó, escuchó que quien pasaba era Jesús. Y si seguimos avanzando, porque vamos a ir poco a poco increciendo. En el verso 38, entonces dio voces diciendo, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Pero también dice en el 39 que clamaba mucho más. Clamaba mucho más. Eran gritos repetitivos. Esperad, que lo voy a explicar. Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Uf, falta el aire, ¿verdad? Pues esto es lo que él estaba diciendo. Esto es lo que él estaba haciendo. Con desesperación, por encima de toda la multitud. Y son dos cosas las que se le dicen. Calla. Molestas. Nosotros somos gente de bien. Nosotros somos gente que vive en la moralidad, en la normalidad. ¿Tú quién eres para interrumpir? ¿Tú quién eres para molestar? Llévate de aquí tu pobreza, llévate de aquí tu indigencia, llévate de aquí tu abandono y llévate de aquí tu mal olor, harapiento, porque molestas. Esos son los dos extremos. Él gritaba con desesperación y repetitivamente y la población le quería echar. Molestaba. ¿Y qué lo cambia todo? Pues mirad, lo cambia todo su declaración mesiánica. Para un judío decir, Señor, hijo de David. ¿Os recuerda cuando estuvimos estudiando a la mujer sirofenicia? Señor, hijo de David. El cumplimiento de todas las promesas que un judío podía esperar. Con esta sencilla frase, repetida hasta la extenuación, hasta que le mandaron callar y aún así no callaba, denotó claramente cuál era su fe. Y esto provocó tres cosas, versos 40 y 41. Jesús se detiene, Jesús manda a traerle y Jesús le pregunta, ¿qué quieres? Te lo voy a repetir porque es muy importante. Jesús se detiene, manda que le traigan y le pregunta. Esto sí que es entrar en relación directamente. Jesús se remangó, bajó al lugar donde estaba aquel hombre
No le importó toda la buena moralidad de aquellas buenas gentes, entrecomillado. Él se acercó a quien tenía la necesidad, pero a quien estaba declarando quién era Jesús. Señor, que reciba vista. Fijaros, cuando tú no eres una persona que estás dentro de los límites normales de la sociedad y estás abandonado por todos, lo que para cualquiera de nosotros es normal y habitual, para él se convierte en la petición más importante de su vida. Quiero ver para poder tener las mismas oportunidades que los demás. Verso 42. Y Jesús le dijo, recíbela, tu fe te ha salvado. Fijaros, Jesús dijo, recíbela. Una vez más, la palabra de Jesús se convierte en acción. Jesús dice y es hecho. Y otra vez de nuevo encontramos el mismo orden. Siempre, siempre es el mismo orden. Aquel hombre declara su fe y Dios actúa. La fe en la salvación, siempre el mismo orden. Y terminando, en el verso 43, dice, y luego vio, ¿qué haré con Lucas? No adorna, ¿verdad? La situación es increíble, en un clímax, y Lucas escribe, y vio, Lucas estaba acostumbrado a todo lo que le habían contado acerca de Jesús cuando escribió el Evangelio. Y dice que le seguía glorificando a Dios. Todo el pueblo, cuando vio aquello, dio alabanza a Dios. Vio y como consecuencia seguía y glorificaba a Dios. Preguntábamos al principio, ¿es Jesús para todos? Y contestábamos, en un sentido sí, pero deberemos esperar al final del estudio para resolver completamente la pregunta. Y mirad, en cierto sentido no. Jesús no es para todos. Jesús es para aquellos que declaran que Él es Señor, Hijo de David. Jesús es para aquellos que han sido abandonados absolutamente por todos, pero declaran su necesidad de Jesús. Y esto nos tiene que hacer reflexionar y pensar, también como pueblo de Dios y como iglesia local. ¿Seremos como aquellos habitantes de Jericó que vivían cómodamente con sus vidas perfectamente resueltas? Gente de bien, a los que les molestaba la presencia de aquel ciego. ¿O seremos como Jesús, que en medio de la algarabía, de la muchedumbre, tuvo oídos para escuchar al ciego que gritaba, ten misericordia de mí? Si hay que escoger, quédate con aquel ciego. Si hay que escoger, quédate con la sensibilidad de que Jesús nos ha llamado a acercarnos a aquellos a los que nadie más lo va a hacer. Tenemos un llamado, el llamado de llevar el Evangelio de Jesucristo como el único medio de salvación para cualquier persona. No hay otro camino. Solo es Jesús. Y solo es en el encuentro con Jesús. En esta ocasión, quizás podemos identificarnos con el ciego en nuestra necesidad personal, en nuestra indigencia espiritual. Pero quizás también podemos identificarnos con un pueblo que llegó a ser insensible ante aquellos que literalmente se morían de pobreza a su alrededor. Y Jesús sí es para aquellos que le declaran como Señor, independientemente de su situación, independientemente de su aspecto, independientemente de su capacidad de razonamiento, independientemente de su situación social, económica o incluso política. Jesús es para aquellos que declaren, Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí.